Buenas, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante llamado trigonometría. Primero, la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y ángulos de los triángulos. Se usa mucho en las áreas de geometría, física, ingeniería, astronomía y navegación. Las principales funciones de la trigonometría son el seno, el coseno, la tangente. Estas funciones permiten resolver triángulos, calcular distancias, alturas, ángulos y muchas otras cosas. En la trigonometría vamos a tener dos tipos de triángulos: los triángulos rectángulos y los triángulos no rectángulos. Para algunas características en los triángulos rectángulos vamos a tener que la suma de los ángulos va a ser igual a la de 180 grados. Vamos a saber que va a tener una hipotenusa. La hipotenusa nos dice que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Como mencionaba antes, las funciones principales de este rectángulo va a ser tanto el seno, los cosenos y los tangentes. Y va a tener un ángulo principal que va a ser de 90 grados. Ahora, para los triángulos no rectángulos, va a tener características como no tienen un ángulo de 90. La suma de los ángulos son de 180 grados. Vemos que es la única característica similar a la de los ángulos rectángulos. No tiene hipotenusa y va a tener dos tipos de leyes, tanto la ley de senos y la ley de cosenos. Vemos estos dos tipos de triángulos, una es rectángulo y otra es no rectángulos. Ahora, para poder averiguar los tipos de ángulos que cada uno va a tener, vamos a tener unas fórmulas que nos van a ayudar. Primero, vamos a tener la de seno. ¿Cómo lo vamos a poder representar? De la siguiente manera. Seno es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Ese para poder encontrar eh, un tipo de ángulo. Ahora, ahora pasamos a la siguiente fórmula. Tenemos el coseno es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente es igual al cateto opuesto, este sí, nos va a necesitar hipotenusa, dividido cateto adyacente. Esos serían las tres tipos de fórmulas para encontrar los ángulos o los lados necesarios que nos requieran los tipos de problema. Para los triángulos rectángulos vamos a tener otro tipo de fórmula que va a ser la siguiente. Luego vamos a poner un rectángulo, un triángulo, vamos a poner la hipotenusa la vamos a representar así. Vamos a poner el cateto 1, lo vamos a poner acá, cateto 1 y el cateto 2. Cateto 1 y cateto 2 y el lado de 90 grados, el ángulo de 90 grados siempre va a estar enfrente de la hipotenusa. Saca 90 grados. Ahora, la fórmula para poder hallar los siguientes, o la hipotenusa, el cateto 1, el cateto 2, va a ser la siguiente. Como principal característica, vamos a saber que la hipotenusa va a estar elevada a 2 igual al cateto 1 elevado a 2 más cateto 2 elevado a 2. Ahora, ¿cómo, cómo es posible poder quitarle eh, la raíz? Eh, ¿Cómo es posible poder quitarle
eh, eh, el cuadrado a la hipotenusa. Sabemos que simplemente debemos ponerle raíz cuadrada. O sea, sería así. Hipotenusa es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Todo esto, todo el cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, debe que tener raíz cuadrada para que podamos anular el cuadrado de acá. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que me puedan comprender mejor eh, todas estas características. Vamos a aplicar lo de los triángulos rectángulos que tienen eh, hipotenusa, tienen de senos, cosenos, gente, tiene un ángulo de 90 grados, etcétera, etcétera. Ok, vamos a poner aquí un triángulo. Vamos a colocar acá la hipotenusa. Vamos a colocar aquí que es el cateto 1 y aquí que es el cateto 2. Y aquí vamos a colocar el ángulo de 90 grados. 90 grados. Ok. Como principal característica de estos dos, sabemos que eh, vamos a saber l- las medidas del cateto 1 y el cateto 2. El cateto 1 va a medir 2 y el cateto 2 va a medir 3. Ok. Primero, tenemos que encontrar la hipotenusa para hallar los dos ángulos correspondientes. Podemos usar la fórmula de acá. La hipotenusa a 3 a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y todo esto, recordar que tiene raíz cuadrada. Raíz. Esta fórmula tiene raíz cuadrada. Primero hacemos las correspondientes de 2 al cuadrado, es 4, y 3 al cuadrado es 9. Todavía sigue con raíz cuadrada. Ahora, lo sumamos, da 13. Después de sumarlo, ya aplicamos lo de raíz cuadrada. Entonces, 13, raíz cuadrada de 13 sería 3,61. Y ese sería 61. Y ese sería la medida de la hipotenusa. 3,61. Ahora, para poder hallar eh, el ángulo o los ángulos que nos corresponden, podemos usar la siguiente fórmula. Vamos a usar la de tangente, debido a que ya tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Tangente es igual a 2 dividido 3. ¿Cómo se puede aplicar? Simplemente debemos que aplicar el tangente inverso, tan inverso de 2 dividido 3, y eso tiene como resultado 33,7. Colocamos el 33,7 de 3,7 como ángulo, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es una resta para poder hallar el último ángulo que nos corresponde. Sería 90 menos
33.7. El ángulo de 90 menos 33.7 sería un total de 56.3. 56.3. Voy a apuntar acá lo que se hizo. Hizo 90 menos 33.7. Eso siempre se tiene que hacer. Entonces nos facilita más para encontrar el ángulo. Y ahora, ¿cómo sabemos que es correcto? Sabemos de que los tres ángulos deben quedar 180. Simplemente 90 más 33.7 más 56.3. Y esto es igual a 180. Vemos que se aplica. Vemos que así aplican los casos de trigonometría. Aplica la ley del tangente. Aplica la hipotenusa. Y aplica el cateto 1, que es el cateto opuesto. Y el cateto 2, el cateto adyacente. Eso sería todo. Espero que hayan podido comprender. Nos vemos en una próxima.